Seguimos en modo legislativo, ya tenemos integrado a nuestro invitado de hoy en piso, o sea, lo tenemos ya a la mesa. Entrevista. Bueno, estamos con un amigo de la casa, estamos con Luis Roa, abogado laboralista, él es docente de la Escuela de Formación Sindical, es asesor de varios sindicatos y aparentemente también asesor de periodistas, ¿no, Luis? Ahora te están mencionando en las notas. Eso dicen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? No, hoy el que lee hoy VAE, por ejemplo, hay una nota de un periodista llamado Luis Autalán que concita un párrafo con algo que opina Luis Roa sobre esto que le vamos a preguntar, sobre todo, antes que nada, el tema del fallo de la Corte Suprema del día de ayer, que es lo que mencionábamos durante la presentación de noticias, que solamente los sindicatos pueden llamar a la huelga, así corto lo digo. ¿Qué nos contás de este fallo? Es que es así. Según la Corte, según la jurisprudencia que está queriendo sentar la Corte, que si bien no es obligatoria, es un precedente demasiado potente hacia los tribunales inferiores, solamente los sindicatos orgánicos formalmente constituidos estarían en condiciones de ejercer el derecho de huelga garantizado por la Constitución. Este es el caso de un empleado de correo que por su cuenta, aparentemente, un grupo de trabajadores fueron a la huelga y entonces no estarían amparados por la ley. Pueden llegar a perder el trabajo, pueden llegar a perder, si fueran delegados, su representación gremial. Primero, sí, es a raíz de un caso Orellano, que es despedido en función de las circunstancias de haber realizado una medida de acción directa. Y esto es importante, voy a decir una obviedad, pero que no es tan obvia a la hora de estas discusiones. No hizo la huelga solo, la hizo con otros compañeros, era una medida colectiva. Lo que no tenía organicidad o no tenía formalidad, pero era una medida colectiva y no era él con sus circunstancias haciendo huelga por sí solo con una pancarta como hacen en las películas yanquis. En función de esto entendieron que la medida de fuerza era ilegítima y procedieron al despido en función de una vieja jurisprudencia, viejos criterios que no sé si a esta altura de los acontecimientos se ajustan. Hay otros fallos que dicen lo contrario, ¿no? En la historia de todos estos temas que tienen que ver con la representatividad gremial. Hay otros fallos que dicen que cualquier colectivo de trabajadores pueden estar convocando una huelga sin necesidad de estar amparados por el gremio. Es que la Corte cada vez que se metió es para cercenar. La Corte cada vez que se metió fue para recortar derechos. Hay dos formas de recortar derechos, sobre todo en esta cuestión de lo que me gusta decir a mí, como decía Sampay, la libertad de huelga. El derecho de huelga es un concepto más chiquito que la libertad de huelga. Es una libertad. Está intrínsecamente vinculada con las garantías de los derechos fundamentales. Ahora, hay dos formas de recortar eso, diciendo qué es la huelga. No ir al lugar de trabajo y no producir, para algunos es eso, y todo lo que está fuera de eso no huelga y por lo tanto no están parados. Y la otra forma de recortarlo es diciendo quiénes pueden hacer la huelga. Las Cortes Supremas, cada vez que quisieron recortarlo, y sobre todo en dictaduras, dijeron que eran los sindicatos con personería gremial. Claro. Y esto fue muy discutido. Bueno, a partir de esto la discusión, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué son los gremios para la Constitución? ¿Los sindicatos con personería gremial o todo colectivo? En cambio, durante los gobiernos democráticos, los tribunales, sobre todo los tribunales superiores, se abstuvieron de poder definir esto, de recortar esto. Simplemente dejaron libertad de acción y los colectivos desarrollaron el ejercicio de la libertad de huelga sin mayores formalidades. A ver, y esto es importante, no son trabajadores que se suman con otros trabajadores cada uno individualmente y constituyen una suma de individualidades. El hecho de no tener una coraza formal que los contenga. Son colectivos de trabajadores y en ese universo puede entrar de todo. Algunos lo asustan ese universo y hay otras partes de ese universo que son para tener presentes. Ahora, si colisiona con el mandato de lo que es la conducción de un gremio, ¿vos decís que eso estaría mal? O sea, si el gremio no convoca, y digamos que por la ley de representación gremial en Argentina tiene que haber un sindicato por rama de actividad. Digamos, si el sindicato que nuclea esa rama de actividad no convoca al paro, ¿un grupo de trabajadores de una empresa puede hacerlo? A ver, primero no hay un sindicato por actividad o rama de actividad, o potencialmente, jurídicamente, lo que dice la ley es que puede haber 2, 3, los que haya. Los trabajadores libremente, a través de su afiliación, a través de su adhesión a las organizaciones sindicales, han decidido que haya generalmente un sindicato fuerte por actividad o rama de actividad.
Algunas actividades se han constituido varios sindicatos. Los docentes, por ejemplo. Por ejemplo, típico de clase media, perdón. ¿Por qué? No, porque cuando más se sube de los niveles obreros a niveles empleados o empleados de cuello blanco suele suceder, esto es casi patológico. Es una chicana de poca monta, pero bueno, la muestra está a la vista. Pero la cuestión es que puede haber sindicatos con personería gremial y puede haber sindicatos simplemente inscriptos, que representarán a sus afiliados. Lo que está diciendo la Corte es que solamente estas organizaciones formalmente reconocidas por el Ministerio pueden hacer la huelga. La organización, no la persona sindicalizada, la organización. A ver, ahora contesto con respecto a lo que decís, que entre comillas lo que vos decís, persona sindicalizada. A ver, ¿quiénes quedan afuera de esto? Quedan afuera comisiones internas díscolas, o comisiones internas que están enfrentadas con la comisión directiva. Quedan afuera también en los formatos de uniones, en las organizaciones nacionales de primer grado, quedan afuera alguna seccional. Claro. Por ejemplo, mañana Cachorro López se pelea con el Tano Catalano en ATE, y el Tano Catalano larga una medida de fuerza que no es respaldada por la Conducción Nacional. La seccional no es un sindicato, simplemente una dependencia del sindicato. Luis, en parte, saludo a los oyentes. Esteban Nani soy, me imagino que ya todos me conocen la voz, pero bueno. Ya te presenté antes cuando estabas cuando estaba de este lado del vidrio. Bueno, ahora estoy de este lado, junto con Esteban Nani. Con el compañero Greca. Luis, de lo que vos estás comentando se desprenden varias cuestiones. Primero, bueno, tu experiencia como especialista en derecho laboral, que lo sos, a pesar de tu humildad, ¿qué te dice en relación a este fallo? Y segundo, ¿no intuís que tal vez el hecho de que no haya en la Corte hoy en día un especialista en derecho laboral, y que aparentemente no lo va a haber en el caso de estas nuevas designaciones que se están tratando en el Senado, e incluso una eventual ampliación, no sé si está contemplado un especialista en la rama del derecho laboral? ¿Cuánto tiene que ver en el tipo de determinaciones que adopta la Corte vinculado a la actuación de los sindicatos, al derecho de huelga, en su momento lo que fue la meneada libertad sindical? ¿Cuánto tiene que ver la no presencia de un especialista en esa rama del derecho en los fallos que adopta la Corte? Lorenzetti fue abogado de sindicatos. Creo que contesta buena parte de lo que decís. Y por otra parte creo que no es la presencia o ausencia de un laboralista en la Corte, sino de los criterios que asume la Corte, si son más pro patronales o pro trabajador. Y en esto lo que se advierte es una suerte de mimetización con la nueva etapa, con algunos nuevos vientos, y me hace acordar de una manera el personaje de Woody Allen, Selig, que se va mimetizando. Y bueno, la Corte, la verdad es horroroso lo que está haciendo. Hay algo que por ahí anda dando vuelta, porque muchos de los que se oponen a este fallo dicen, no, porque esto está restringiendo la libertad de un trabajador a hacer huelga. Reitero, no hay un trabajador que haga huelga, es un colectivo, y está restringiendo la potencialidad colectiva de los trabajadores. Doy un ejemplo, hablas de la experiencia, Esteban. En este momento estamos constituyendo un sindicato docente universitario, único, en una universidad del conurbano. Y esos compañeros están discutiendo un estatuto, están viendo cuándo hacen la asamblea, y hasta que no haya una asamblea no va a haber una vocación definida de terminar lo formal para presentar toda la documentación en el ministerio. Pero una vez que entran en el ministerio, va a transcurrir mucho tiempo hasta que aprueben el estatuto, hasta que aprueben todos los pasos, para que hagan un conteo de la cantidad de afiliados, para que revisen todo lo que tienen que revisar y que le den la inscripción en el registro especial que marca la Constitución. De ahí puede pasar un año. Y mientras tanto, esos trabajadores que tienen una vocación colectiva, que tienen una vocación de organizarse, esos trabajadores no van a tener posibilidad de ejercer el derecho de huelga. Ahora, yo te digo, lo que te dirían cualquiera de los líderes sindicales de cualquiera de las tres vertientes de la CGT ayer era que si no fuera por un fallo así, reinaría la anarquía, como a veces dicen que reina, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la acción sindical y tener una muñeca como para poder articular como dirigentes sindicales la posibilidad de articular las distintas
vertiente que existe al interior de una organización sindical. Sí. Tiene La que- conducción férrea impide, claro. Tiene que ver con la democracia sindical y a veces son mucho más simples. A ver, en esa complejidad que hay que asumir, que no todos piensan igual, precisamente están los dones de cada uno de los dirigentes gremiales de poder articular la diversidad. A mí me parece que los sindicatos suficientemente representativos de sus ramas de actividad no necesitan un fallo de la Corte para impedir que un grupo de trabajadores haga la huelga. O sea, y cito como caso el ejemplo de lo que fue el intento de cierre de la imprenta en mayo de 2000, siempre Norberto lo comenta. En realidad el sindicato se sumó a una lucha que ya había iniciado los trabajadores y que era absolutamente legítima y tenía que ver con el cierre de un Claro. sector de trabajo. Es decir, cuando el sindicato no interpreta el sentir de las bases y la voluntad del colectivo de los trabajadores, ahí hay un problema que es de índole de la representatividad y no tiene que ver con lo que decidan 5, 6 o 7 jueces en un estrado, me parece. De eso se trata la democracia sindical, no solamente de votar cada 2 años o cada 4 años, como te marca el estatuto, sino también de poder capturar a través de las comisiones internas, los cuerpos delegados, de los delegados, de los dirigentes hablando con las bases, sin hacer un panegírico del basismo. No pasa por esto, sino asumir simplemente el rol que todo dirigente debe tener. Uno puede capturar todo lo que está sucediendo en las bases. Y esto no sucede, sea de la corriente ideológica que fuera, un dirigente realmente que se precie de tal puede articular esta diversidad de matices. Sí, sí. Es más, se tiene que tener en cuenta todos estos reclamos que pueden surgir dentro del... A ver, Leandro Sí. Greca, perdón que no ¿Cómo los estás? había presentado antes. Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes a Luis, a la audiencia. La reflexión que quería compartir así en la mesa era, digo, teniendo presente este fallo de la Corte, ¿cuáles serían los límites, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Poniéndome la boda del diablo, ¿cuáles serían los límites, los límites, los alcances de una libertad pública como la libertad de huelga, como vos señalaste? Está recortando un derecho que está ya regulado. Primero, la Constitución del 57, que no es de mis favoritas, convirtió la libertad de huelga en un derecho. Y todo derecho supone ya sus límites. Y los límites los marcó un año y pico después con la huelga de Lisandro de la Torre, que tuvo como consecuencia la ley de conciliación obligatoria. Y después vino Onganía y López Rega, que pusieron la ley de arbitraje obligatoria, hoy derogada por la ley 25877 de Néstor Kirchner. A ver, los límites de la huelga estaban planteados. También están planteados, y esto es universalmente admitido, que la huelga encuentra sus límites en los servicios esenciales. Hay toda una jurisprudencia de la OIT también, ¿no? Digo, Exacto. en estos casos a veces guiarse por los estándares internacionales nos puede ayudar a tener una hoja de ruta en un tema tan meneado como es la huelga. Y nosotros tenemos criterios muy avanzados en ese sentido, porque nosotros tenemos una comisión independiente que define si se traspasan esos límites o no, una comisión independiente integrada por distintos sectores del sindicalismo, por el ámbito académico, por abogados, por el gobierno también, y que tienen la posibilidad de discernir frente a cada caso concreto si se están atentando contra los servicios esenciales. Y en esto es muy criterioso, pero son los límites que universalmente se admiten. Acá estamos yendo más allá. Acá la Corte está marcando a ver, la huelga existe, la huelga tiene límites, pero no todos pueden hacer la huelga. Están limitando al nivel del sujeto que puede realizar la huelga. Reitero, hay dos formas de recortar la huelga. Decir qué es huelga y qué no es. Y por otra parte decir quién puede hacer la huelga y quién no puede. Claro, sí. De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que este contrapunto podrá escalar a los tribunales internacionales? Hace un rato me preguntaban eso. La CTA puede ser que vaya, ¿no? La CTA y no solamente la CTA. La verdad que está tan interesante el panorama gremial que ya no podemos hablar de CTA, CGT y hay un juego en la dinámica sindical tan transversal que lo deja perdido a uno a veces. Escuchando ayer a los protagonistas veía que los que estaban en contra de todo esto era la gente de la CTA, algunos sectores de izquierda también, ¿no? Que lideran las comisiones internas. Sí, pero es a priori es un gesto autodefensivo ya innato en algunos compañeros, pero no creo que solamente ellos. Lo que se me ocurre que en el fallo concreto lo que puede articularse es alguna presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque claramente reviste carácter regresivo el fallo, es decir, hay un principio de progresividad
de los derechos humanos fundamentales. La libertad de huelga es un derecho humano fundamental, y el carácter de progresividad le indica a los estados que los derechos humanos fundamentales deben ir avanzando en un criterio de mayor reconocimiento y de mayor intensidad, no en un criterio de retroceso. El artículo 26 de la Convención Interamericana de la Convención Americana de Derechos Humanos refiere a eso, al principio de progresividad. Y el fallo de la Corte va a contrapelo de ese principio de progresividad muy claramente, con lo cual no descartaría que en el propio ámbito de Orellano, del caso Orellano, el propio Orellano vaya a la Corte. Y en este momento está la Conferencia Internacional del Trabajo, está en OIT. Está en OIT, está Gerardo Martínez, sí, estuvo Pablo Micheli también. Y que tema huelga viene muy picante desde el año 2013 en OIT. Los patrones, las representaciones patronales han pateado el tablero sosteniendo que el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo no contiene dentro de sus garantías la huelga. Es cierto, no lo explicita, pero en realidad los patrones dicen que a partir de eso, al no explicitarlo, no lo reconoce, y hay una fuerte tensión en OIT sobre este tema. Un clima de época, ¿no? Como estabas diciendo antes. No, y además que el convenio 87, recordemos que nuestro ordenamiento interno tiene rango de jerarquía constitucional. Tiene rango superior a las leyes. Hay una interpretación en ese sentido. En realidad es un tecnicismo. El convenio 87 tiene rango supralegal, pero el convenio 87 es reconocido por un par de tratados internacionales que tienen rango constitucional, que lo incorporan en pleno. Y esos tratados internacionales tienen rango constitucional. Hay un sistema de reenvíos donde finalmente sí lo tiene. Recordemos brevemente, el convenio 87 se refiere a la libertad que tienen los sindicatos de organizarse sin interferencia de los patrones, de establecer su plan de acción. A partir de poder establecer su propio plan de acción, se entiende que dentro de ello está el ejercicio de legítimas medidas de acción directa. Siempre enseñamos en los cursos de formación sindical de APL que las tres patas del sindicato es la libertad de organizarse, digamos, la capacitación, la formación, y por eso los cursos de formación sindical, y por supuesto que dentro del accionar sindical específicamente hablando está esto, la libertad de organizarse y la capacidad de conflicto. Si no hay conflicto no hay convenio colectivo. Siempre decimos que un sindicato en algún punto tiene que mostrar cierta capacidad de conflicto, aunque lo termine ejerciendo o no, para a partir de ahí tener la legitimidad de sentarse con la contraparte a negociar sus condiciones de trabajo y su salario. Tal cual. ¿Quieres preguntar algo, Andrea? Sí, Luis, te quería preguntar cómo sigue tu rol de docente. Cuando viniste nos contaste que estabas en la docencia y queríamos saber cómo sigue. No, como siempre, ¿En dónde? En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, estos últimos años, y sobre todo muy abocado a la experiencia de la Universidad Nacional de Moreno. Ahí es donde se está armando este colectivo de trabajadores. Atención. Es esa rara simbiosis entre excelencia académica e inclusión social que realmente apasiona y atrapa. ¿En qué carrera estás? Es un ciclo general donde involucra a trabajadores de trabajo social, de contadores, de economía, relaciones del trabajo, y en la UBA en relaciones del trabajo. Ajá, muy bien. Y aparte información sindical acá. Información sindical con ustedes. Con acá, el amigo de la casa. Bueno, queríamos hablar también de un minuto, tenemos el tema del proyecto. ¿Alguien quería preguntar sobre el proyecto de jubilados? ¿De jubilaciones? Sí, no, teniendo en cuenta que se está tratando, por ahí, bueno, Luis no es especialista en el tema previsional, pero alguna opinión vinculada a esta ley ómnibus que está tratando la Cámara de Diputados, que comenzó su tratamiento el jueves pasado. Cuando hagamos el informe parlamentario, por ahí vamos a dar alguna precisión más. Pero alguna opinión así a vuelo de pájaro de esta suerte de ley ómnibus que está impulsando el Ejecutivo. Creo que es el artículo 2, es muy preocupante porque le permite al Fondo de Garantía de Sustentabilidad poder liquidar los activos. Eso por un lado, y desde el punto de vista de los derechos subjetivos de cada futuro jubilado, está esta posibilidad que aquellos que no completen años de aporte podrían acceder a un beneficio que ya bajaría en calidad y reconocimiento, porque sería una pensión y sería el 80% del haber. Creo que en estos últimos años se avanzó mucho en la universalización del beneficio, ampliar la base de cobertura, que fue el gran objetivo, creo, dentro de la política de Estado, y esto tiende a restringir precisamente eso y a dualizar la calidad del jubilado, jubilados de primera, jubilados de segunda. Bueno, bien, ¿alguna otra pregunta? No.
Gracias. ¿Algo que nos quieras contar? No, Del- agradecido que me inviten una vez más. No, bueno, otro día te invitamos a hablar nuevamente del movimiento obrero, que estos temas me parece que te apasionan, ¿no? Historia del movimiento obrero. Historia del movimiento El- obrero. El tipo se remonta a la revolución industrial y clase. a las 3 horas llegó a 1920. O sea, yo siempre lo apuro para que hable del movimiento obrero super contemporáneo. Pero no podría llega tardar nunca. 3 días. En un tuit, En movimiento algún obrero momento en va a tuit. llegar. Es de la tía Margarita, que siempre pone que vamos a contar en otro momento quién es la tía Margarita. Pero vive Pero en el vive. sur. Mi tía Margarita vive en el sur, en Chimpay, el pueblo donde nació Seferino Pone los Namuncurá. ejemplos de la tía Margarita en muy la bien. clase. No, Muy Nos bien. olvidamos decir que acompañaron desde Río Negro de General Roca. Bien. Ah, Ah, bueno. no, perdón. Me equivoqué. Cipoletti, Roca. Sí, Son como los, Poletti. como los Cambió de lugar. Capuletos y Montescos. Ahí hay una disputa interna no saldada. El condado de las manzanas. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas Nuevamente, gracias. Luis Roa. Estás muy flaca. Ay, flaca. Andrés Calamaro. Estamos como... Último bloque de modo legislativo. Luis Roa se quedó, estaba cómodo, dijo acá estoy.